La mayoría de las personas cree que desean muchas cosas: dinero, reconocimiento, libertad, amor, poder, calma. Pero Nietzsche entendió algo que resulta incómodo admitir. La mayor parte de esos deseos no son reales. Son pensamientos prestados, impulsos sociales, fantasías que solo existen mientras no exigen un precio. Por eso no transforman nada. Por eso no conducen a ningún destino. El deseo superficial es ligero. Aparece cuando todo va bien y desaparece cuando exige sacrificio. Vive en el lenguaje, no en el cuerpo. Se expresa con frases como "me gustaría", "algún día", "cuando tenga tiempo". Es un deseo que no compromete, que no obliga a cambiar la forma de vivir. Y precisamente por eso, nunca produce consecuencias profundas. El mundo no responde a este tipo de deseo porque no tiene peso ontológico, no tiene fuerza suficiente para reorganizar la vida de quien lo formula. Para Friedrich Nietzsche, el deseo verdadero no es una preferencia, es una necesidad vital. Algo que no se puede abandonar sin pagar un precio interior devastador. No se trata de querer algo, sino de no poder vivir sin ello. Cuando un deseo alcanza ese nivel, deja de ser una idea y se convierte en una tensión constante que empuja cada decisión, cada renuncia, cada paso. Ya no depende del entusiasmo ni del estado de ánimo. Opera incluso cuando hay cansancio, miedo o duda. Aquí aparece la diferencia crucial. El deseo fatal no es ruidoso ni optimista. Es silencioso, pesado, persistente. No busca aprobación ni garantías. Avanza incluso cuando todo indica que no debería hacerlo. Es fatal porque no permite marcha atrás sin destruir la identidad de quien lo porta. Cuando alguien posee este tipo de deseo, ya no vive para evitar el dolor, sino para darle un sentido. Nietzsche veía en esto una línea divisoria entre quienes flotan en la existencia y quienes la atraviesan. El deseo superficial quiere resultados. El deseo fatal acepta consecuencias. El primero busca placer o alivio. El segundo acepta sufrimiento como parte del camino. Y esta aceptación no es moral ni heroica, es inevitable. El individuo ya no actúa así porque quiera, sino porque no hacerlo sería traicionarse. Por eso el mundo parece responder solo a ciertos deseos. No porque exista una fuerza mística que los premie, sino porque el deseo fatal transforma la conducta de forma irreversible. Cambia que toleras, que rechazas, con quién te rodeas, que sacrificas. Sin anunciarlo, tu vida empieza a alinearse con una sola dirección. Desde fuera parece destino. Desde dentro es coherencia forzada. La mayoría fracasa aquí porque confunde intensidad emocional con profundidad. Se entusiasman, se motivan, se inspiran, y cuando el dolor aparece, retroceden. Nietzsche despreciaba este tipo de entusiasmo porque no crea nada duradero. El deseo verdadero no necesita euforia, necesita resistencia. No se mide por cuánto sueñas con algo, sino por cuánto estás dispuesto a perder sin abandonar la dirección. Cuando un deseo es superficial, siempre hay un plan B. Cuando es fatal, no lo hay. No porque seas imprudente, sino porque tu estructura interior ya se ha reorganizado alrededor de ese eje. Renunciar sería una forma de muerte simbólica. Y es ahí donde empieza a operar algo que muchos llaman destino. Sin esta distinción, hablar de voluntad, sufrimiento, destino se vuelve vacío. Nietzsche no enseñaba a desear más cosas. Enseñaba a distinguir los deseos que no valen nada de aquellos que exigen una transformación total. Solo estos últimos tienen la fuerza suficiente para volverse inevitables. Una vez que se comprende la diferencia entre el deseo superficial y el deseo fatal, aparece la pregunta inevitable. ¿Qué es exactamente lo que pone ese deseo en movimiento? Nietzsche no hablaba de esperanza ni de atracción, tampoco de fe en el futuro. El motor real, según él, es la voluntad de poder. Y aquí es donde muchos malinterpretan su pensamiento, reduciéndolo a dominación externa o ambición vulgar. En realidad, Nietzsche apuntaba a algo mucho más profundo y peligroso. La voluntad de poder no es el deseo de controlar a otros, sino la necesidad de dar forma al propio caos. Es la fuerza interna que empuja al individuo a expandirse, afirmarse y superarse, incluso cuando no hay recompensa visible. Cuando un deseo fatal se une a esta voluntad, deja de ser una aspiración difusa y se convierte en una dirección irreversible. Ya no es algo que quieres lograr, es algo hacia lo que inevitablemente te mueves. Para Friedrich Nietzsche, la vida misma es voluntad de poder en acción. Todo lo vivo tiende a crecer, a intensificarse, a superar sus límites anteriores. Cuando un deseo nace de esta raíz, no necesita motivación constante ni estímulos externos. Se manifiesta en elecciones concretas, en renuncias silenciosas, en la forma en que usas tu tiempo,
tu energía y tu atención. Empieza a decidir por ti incluso cuando no eres plenamente consciente. Aquí ocurre algo clave. El deseo deja de ser emocional y se vuelve estructural. No depende de cómo te sientes, sino de quién estás siendo. La voluntad de poder reorganiza tu jerarquía interna. Cosas que antes parecían importantes pierden peso. Distracciones, relaciones, hábitos e incluso identidades antiguas comienzan a caerse por su propio peso. No porque las elimines, sino porque ya no encajan con la dirección que se ha impuesto. Desde fuera, esto puede parecer disciplina o enfoque. Desde dentro, se vive como una necesidad silenciosa. No hay épica constante ni entusiasmo permanente. Hay continuidad. Y esa continuidad es lo que transforma un deseo en destino. Porque cuando cada decisión pequeña apunta en la misma dirección, el resultado deja de ser una posibilidad estadística y se convierte en una consecuencia lógica. Nietzsche entendía que la mayoría de las personas fracasa no por falta de talento o inteligencia, sino por carecer de una dirección dominante. Tienen deseos múltiples, contradictorios, dispersos. Quieren seguridad y libertad, reconocimiento y anonimato, comodidad y grandeza. Esa fragmentación interna debilita cualquier impulso. La voluntad de poder, en cambio, unifica, obliga a elegir. Y toda elección auténtica implica pérdida. Por eso este proceso no es agradable. Cuando la voluntad de poder toma el control, ya no puedes vivir de la misma manera. No puedes fingir, no puedes diluirte en lo cómodo, no puedes traicionarte sin sentir una fricción interna constante. El deseo fatal, guiado por esta voluntad, te empuja a actuar incluso cuando hacerlo te coloca en desventaja temporal. Pero esa desventaja es aparente. Estás construyendo una posición futura que no depende de la aprobación inmediata. Aquí se rompe definitivamente la idea de manifestar sin cambiar. Para Nietzsche, no atraes nada. Te transformas hasta que ciertas cosas se vuelven inevitables. El mundo no se adapta a tus palabras, se adapta a tu forma de estar en él. Cuando tu conducta, tu tolerancia al dolor y tu capacidad de sostener una dirección se alinean, el entorno responde, no por magia, sino por ajuste natural. El deseo fatal necesita de la voluntad de poder para no diluirse, y prepara el terreno para el siguiente. Porque cuando una dirección se vuelve innegociable, el sufrimiento aparece, no como castigo, sino como prueba. Y solo quien entiende esto puede continuar sin romperse. Cuando el deseo fatal ya ha tomado forma y la voluntad de poder ha impuesto una dirección clara, aparece inevitablemente el sufrimiento. No como un accidente, ni como una injusticia, sino como una consecuencia natural. Aquí es donde la mayoría se rompe. Y no porque el dolor sea demasiado intenso, sino porque nunca entendieron su función. Para Friedrich Nietzsche, el sufrimiento no es un error del camino, es el camino mismo cuando se vive con profundidad. Toda forma de crecimiento auténtico implica fricción. Si no hay fricción, no hay transformación. Solo hay repetición cómoda. El individuo que persigue un deseo verdadero descubre pronto que avanzar significa perder cosas. Seguridad, comprensión ajena, antiguas versiones de sí mismo. Ese duelo es ineludible. Aquí se revela una verdad incómoda. No todo el que desea está preparado para pagar el precio de su deseo. Muchos confunden la incomodidad inicial con una señal de que van por el camino equivocado. Nietzsche pensaba exactamente lo contrario. Cuando el sufrimiento aparece, cuando la soledad se intensifica, cuando el mundo deja de validarte, no es señal de error, sino de que has dejado de vivir según expectativas externas. El deseo superficial huye del sufrimiento. Lo interpreta como una amenaza. El deseo fatal, en cambio, lo integra, no lo romantiza, pero tampoco lo evita. Lo utiliza como criterio de autenticidad. Si algo duele profundamente y aún así no puedes abandonarlo, entonces estás frente a una dirección real. Si el dolor te hace retroceder, entonces el deseo nunca fue esencial. Este es el punto donde Nietzsche se distancia radicalmente de cualquier filosofía del consuelo. Él no prometía alivio, prometía fortaleza. Y la fortaleza no surge de evitar el dolor, sino de atravesarlo sin convertirlo en resentimiento. El resentimiento es la verdadera derrota. Cuando el individuo sufre y culpa al mundo, a otros o al destino, su energía se vuelve reactiva y pierde dirección. El sufrimiento, entendido correctamente, actúa como un filtro implacable. Separa a quienes solo estaban entusiasmados de quienes están comprometidos existencialmente. No todos pueden soportar vivir sin certezas, sin aplausos, sin garantías. Pero precisamente por eso, pocos llegan lejos. No porque sean especiales, sino porque resisten donde otros se rinden.
En este proceso ocurre algo fundamental. El yo antiguo empieza a desmoronarse. La persona que eras, con sus justificaciones, miedos y excusas, ya no sirve para sostener la dirección que has elegido. El sufrimiento señala esa incompatibilidad. Te obliga a soltar identidades cómodas. Y ese desprendimiento duele más que cualquier obstáculo externo. Nietzsche veía en esto una forma de selección natural espiritual. No todos los cuerpos soportan la misma carga, ni todas las mentes toleran la misma tensión. El deseo verdadero no se demuestra con palabras, sino con capacidad de carga. ¿Cuánto peso puedes sostener sin deformarte por dentro? ¿Cuánto aislamiento puedes aceptar sin traicionarte? ¿Cuánto silencio puedes soportar sin mendigar validación? Aquí se desmonta otra ilusión común. La idea de que, si algo está destinado, debería fluir sin resistencia. Para Nietzsche, lo destinado es precisamente aquello que exige superación constante. El destino no es un camino pavimentado, es una pendiente. Y solo quien acepta el sufrimiento como parte del trayecto puede seguir ascendiendo. Porque una vez que el individuo ha atravesado el sufrimiento sin rendirse, ocurre algo decisivo. Su vida empieza a adquirir una coherencia extrema. Ya no hay contradicción entre lo que desea y cómo vive. Y es en ese punto donde el destino deja de parecer una promesa y empieza a manifestarse como consecuencia. Después del deseo fatal, de la voluntad de poder y del sufrimiento sostenido, ocurre un fenómeno que suele confundirse con destino. Desde fuera, parece que las cosas empiezan a alinearse. Desde dentro, se vive como una consecuencia natural. Nietzsche fue tajante en este punto. No existe un destino místico que premie deseos. Existe una coherencia tan radical que hace ciertos resultados inevitables. Para Friedrich Nietzsche, el problema de la mayoría no es que no sepa lo que quiere, sino que vive en contradicción permanente. Quiere libertad, pero elige seguridad. Quiere grandeza, pero busca aprobación. Quiere poder, pero evita el conflicto. Esa incoherencia interna fragmenta la energía vital. Nada puede construirse ahí porque cada impulso es neutralizado por otro opuesto. Cuando el deseo es verdadero y el sufrimiento ha sido aceptado, esa fragmentación empieza a desaparecer. No por disciplina forzada, sino porque ya no puedes sostener una doble vida. Tus actos comienzan a reflejar con precisión lo que deseas, incluso cuando nadie está mirando. No haces ciertas cosas no porque estén prohibidas, sino porque ya no encajan con tu dirección. Y haces otras, aunque incomoden, porque omitirlas sería una forma de traición interna. Aquí nace la coherencia extrema. No es perfección moral ni rigidez, es alineación. Lo que piensas, lo que haces y lo que toleras empiezan a apuntar al mismo lugar. Esto reduce el ruido interno, elimina la dispersión y concentra la fuerza. Nietzsche entendía que un individuo coherente es peligroso no por su agresividad, sino porque no es manipulable. No puede ser desviado con promesas menores ni asustado con pérdidas superficiales. Desde este estado, el destino deja de ser una promesa futura y se convierte en un proceso en marcha. Las oportunidades que antes no parecían empiezan a hacerlo, no porque el universo escuche, sino porque ahora eres capaz de verlas y sostenerlas. Las personas correctas entran y salen sin fricción. Las decisiones difíciles se toman con menos dramatismo, no porque todo sea fácil, sino porque ya no dudas de la dirección. Nietzsche rechazaba la idea de que el destino sea algo que llega. Para él, el destino es algo que se encarna. Se manifiesta cuando el individuo vive como si no hubiera alternativa. Y esta forma de vivir tiene un efecto acumulativo. Cada acto coherente refuerza el siguiente. Cada renuncia fortalece la identidad. Cada elección alineada reduce la probabilidad de desviación. Por eso, desde fuera, parece suerte. Desde dentro, se siente necesidad. No estás persiguiendo resultados. Estás haciendo de una forma que hace ciertos resultados inevitables y otros imposibles. Ya no te preguntas si algo va a ocurrir, sino si estás dispuesto a seguir sosteniendo el nivel de coherencia que eso exige. Este punto es crucial porque destruye la ilusión del atajo. No hay manifestación sin transformación. No hay destino sin renuncias previas. La coherencia extrema exige sacrificar versiones cómodas de ti mismo, relaciones que no soportan tu dirección, hábitos que te distraen de lo esencial. Y ese sacrificio no se hace una vez, se hace a diario. Aquí se cierra el círculo iniciado en los tópicos anteriores. El deseo fatal te dio dirección. La voluntad de poder te dio impulso. El sufrimiento te probó. La coherencia extrema te vuelve imposible de detener sin romperte. Y cuando un individuo llega a este punto, el destino deja de ser una idea inspiradora y se convierte en una consecuencia lógica. Solo queda una pregunta.
¿Qué ocurre cuando aquello que deseas profundamente empieza, finalmente, a cumplirse? Cuando aquello que deseas profundamente empieza a materializarse, ocurre algo que casi nadie anticipa. No se siente como una recompensa. No hay euforia constante ni sensación de victoria definitiva. Lo que aparece es una calma extraña, casi sobria. Porque, en el fondo, sabes que no ha ocurrido nada inesperado. Lo que llega no es un regalo del destino, es la confirmación de una transformación previa. Para Friedrich Nietzsche, el error más común es creer que el objetivo final es obtener algo. Dinero, poder, libertad, reconocimiento, independencia. Pero Nietzsche no estaba interesado en lo que obtienes, sino en quién te conviertes para que eso sea posible. El verdadero precio del deseo profundo no es externo, es identitario. Cuando algo se cumple, ya no eres la persona que lo deseó al principio. Aquí se revela la última verdad incómoda. No todo el mundo está preparado para que sus deseos se cumplan. Muchos fantasean con el resultado, pero no soportarían la estructura interna que exige sostenerlo. El poder sin fortaleza interna destruye. La libertad sin disciplina vacía. El reconocimiento sin identidad firme corrompe. Por eso, el camino previo fue tan exigente. No para castigarte, sino para hacerte compatible con aquello que pedías sin saberlo. Cuando el deseo era superficial, querías el resultado. Cuando se volvió fatal, aceptaste el proceso. Y ahora que se manifiesta, entiendes que el proceso era el verdadero destino. El resultado es solo una consecuencia visible. Lo esencial ocurrió antes. Aprendiste a sostener soledad, incertidumbre, presión y silencio sin romperte. Aprendiste a no depender del aplauso, a no retroceder ante el dolor, a no negociar con tu dirección. Nietzsche veía este momento como una forma de muerte simbólica. La antigua versión de ti ya no puede existir. Sus miedos, sus excusas, sus límites autoimpuestos quedan expuestos como algo que fue necesario, pero que ya no gobierna. No hay nostalgia aquí, hay responsabilidad. Porque ahora sabes que no puedes volver atrás sin traicionarte. Este es el punto donde muchos se sabotean. Cuando lo deseado llega, intentan rebajarse para encajar de nuevo, para no incomodar, para no cargar con el peso de lo que se han convertido. Nietzsche advertía sobre esto. El mayor peligro no es fracasar, es tener éxito sin estar dispuesto a sostenerlo. Por eso el camino fue tan largo. Por eso tan pocos llegan. No por falta de talento, sino por falta de estructura interior. El gran cierre de esta idea es simple y brutal. Aquello que deseas profundamente no ocurre para hacerte feliz. Ocurre para revelarte, para obligarte a habitar una versión de ti que ya no puede mentirse, esconderse ni vivir a medias. El destino no te eleva, te exige estar a la altura. Y esa exigencia no termina cuando el objetivo se cumple. Empieza ahí. Nietzsche no prometía finales felices. Prometía coherencia total entre lo que eres y lo que vives. Y cuando esa coherencia se alcanza, el deseo deja de empujar, porque ya se ha integrado. No miras atrás con alivio, sino con claridad. Entiendes que no fue suerte, ni magia, ni casualidad. Fue necesidad encarnada. La verdad final es esta: no todo lo que deseas está destinado a ocurrir. Solo aquello que estás dispuesto a convertirte en. Y cuando lo haces, el mundo no tiene otra opción que responder. Aquí termina el recorrido, no como conclusión, sino como punto de no retorno.